Hola, ¿qué tal a todos? Aquí Daniel de nuevo y hoy les voy a hablar acerca de 3 errores que sí o sí haces cuando viajas. El error número uno es no checar qué capacidad de corriente soporta los aparatos que vas a llevar. Es muy común que todos pensamos que solamente con llevar un adaptador, ya con eso tenemos para que nuestros equipos funcionen perfectamente y todo salga a la perfección. Pues no. Por ejemplo, la corriente en México es de 110, 117 voltios, mientras que en Europa es de 220 a 230 voltios. Entonces, ¿qué pasa si tu equipo no soporta más de 110 o 117 y lo intentas conectar en Europa? Pues sí, como te lo imaginaste, va a explotar, o bueno, tal vez no explote porque ya sería demasiado, pero probablemente se va a quemar tu equipo, ya no vas a poder recuperarlo. Es muy importante que chequen cuál es la capacidad de voltaje de sus aparatos. Ahora, a mí me pasó que yo traía una máquina para cortarme el pelo y bueno, yo di por hecho que solamente conectándolo aquí ya iba todo a quedar perfecto, pero no, pues resulta que ese aparato no soportaba más de 117, 120 y pues obviamente se me echó a perder. Ya de ahí ya tuve que investigar y es por eso que ya me di cuenta y ya checo la capacidad de voltaje. Ahora, es muy importante mencionar que la mayoría de los aparatos nuevos, por ejemplo celulares, laptops, cámaras, ya soportan desde 110 hasta 240, entonces ahí sí con un adaptador de estos ya puedes usarlo perfectamente sin temor a que vaya a explotar. ¿No? Por ejemplo, si se van a traer aparatos más antiguos o aparatos como una secadora de cabello, una plancha, que es típico en las mujeres, es muy probable que no tenga tanta capacidad de voltaje y bueno, vayas a echar a perder ese aparato. Entonces es mejor que lo chequen y que se eviten pues tener que desperdiciar y echar a perder todo un aparato y que lo tengan que comprar aparte en un lugar que a lo mejor es más caro que en sus países de origen. Y bueno, el segundo error es, sobre todo cuando vienen a Europa, es comprar una tarjeta SIM y preguntar si sí incluye roaming. Y es que, por ejemplo, si tú llegas a España, que es prácticamente el lugar donde la mayoría de los latinos llegamos hacia Europa como conexión, pues obviamente España es parte de la Unión Europea, entonces la Unión Europea como ley hace que las compañías móviles no cobren por roaming entre los países que forman parte de esta unión. Entonces, obviamente, si tú preguntas si se incluye roaming, pues obviamente que lo va a incluir porque estás dentro de la Unión Europea. No va a haber ningún plan que no tenga roaming porque es obligación. Entonces, a eso me refería que incluso la pregunta suena tonta. Bueno, y generalmente preguntamos si incluye roaming porque obviamente queremos usar ese paquete de datos o de internet en otros países también. Pero la pregunta es errónea, ya que ese no es el punto, eso es hasta obvio, sino la pregunta sería cuántos gigabytes o cuántos datos me incluyen fuera, por ejemplo, en este caso de España. Y ya ellos te tienen que responder que de los 50 gigabytes, a lo mejor solamente 5 gigabytes aplican fuera de España, o 10 o lo que sean. Entonces es muy importante mejor checar o preguntar exactamente esa información, ¿ok? No pregunten si incluye roaming o no, porque pues no. Y bueno, mi recomendación es que mejor investiguen antes de llegar, en este caso, a Europa. Investiguen, por ejemplo, si van a llegar a España, qué compañías móviles hay y ya de una vez checar qué paquetes de datos tienen. Y ahí ustedes mismos también pueden ver en las letras chiquitas hasta abajo, van a ver cuántos gigabytes pueden usar fuera de España del paquete que quieren comprar, ¿ok? Entonces, eso es un error súper común y que creo que hasta la fecha hay mucha gente que no entiende el roaming. Pues bueno, ese es un tip que les doy. Por ejemplo, ahorita estamos en la página Vodafone, que es una compañía telefónica en España. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este primer paquete de 50 gigabytes y te dice en negritas que te incluye roaming incluido, valga la redundancia, en Reino Unido, incluso hasta en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y es lo que te pone aquí a primera pantalla. Tú dices, tengo 50 gigabytes que puedo usar incluso en Reino Unido, pues en ese caso me gasto 5 en España y 45 en Reino Unido o en Estados Unidos. Pero vamos a ponerle más información y sí, te siguen poniendo exactamente lo mismo, que te incluye roaming, más no te dice nada más. Pero si tú le das hasta abajo, más abajo, aquí en las letras chiquitas,
aquí bien te dice en el segundo párrafo, si viajas por Europa, según la regulación europea y quieres disfrutar el roaming, puedes utilizar hasta 10 GB de tu tarifa y después cada gigabyte te va a costar 2,18 €. O sea que de estos 50 GB, solamente 10 puedes aplicar fuera de España como roaming y los 40 sí o sí los tienes que gastar en España. Entonces aquí te engañan prácticamente diciendo que te incluyen roaming porque saben que los extranjeros tienen esta confusión y por eso hasta lo ponen en negrita y todo. Y ya está abajo en la información que nadie lee porque es mucho texto. Pues ya es en donde te dicen que solamente tienes derecho de esos 50, solamente tienes derecho a usar 10 GB en roaming. Entonces pregunten siempre cuántos gigabytes de roaming me incluye el paquete. Otra cosa también dentro del roaming es que Suiza no es parte de la Unión Europea ni Reino Unido. Entonces obviamente si llevas tu SIM de España o de cualquier otro país de la Unión Europea, sí te van a cobrar roaming. Y si no tienes saldo, no va a funcionar simplemente, porque siempre veo comentarios de que compré una SIM en Bruselas o en Madrid y ya no me sirvió en Suiza, o me dejó de servir en Italia, que fue mi tercer país. Pero pues obviamente ahí, pues bueno, Suiza y Reino Unido son parte de la Unión Europea, entonces no te va a funcionar. Y si ya pasaste por 2 o 3 países, es probable que ya te hayas gastado los pocos datos que te incluyen fuera del país donde lo compraste, y por eso ya no te funcione el celular o la línea en otros países. Pero bueno, repito la pregunta, tienes que preguntar cuántos gigabytes de roaming me incluye el paquete, o simplemente vas a la página de internet y tú mismo lo checas en las letras pequeñas. Otro error común, y que generalmente ya no lo hacen los viajeros frecuentes, por así decirlo, es el comprar vuelos muy baratos y pensar que te vas a ahorrar mucho dinero. Y pues la verdad es que no. Bueno, en la mayoría de los casos no ahorras como tal. Ya eso dependerá de tus planes, y no todos los vuelos baratos viajan a la misma hora y a los mismos aeropuertos. Pero generalmente los vuelos baratos son de aerolíneas que te dejan en el aeropuerto más lejano de una ciudad. Por ejemplo, en Bruselas hay 2 aeropuertos. El aeropuerto de Bruselas, que está a 15-20 minutos en tren directo del centro de Bruselas, o el otro aeropuerto, no recuerdo el nombre, que ese es en donde llega Ryanair, que es una aerolínea de bajo costo y que está a 3 horas, y que además la única forma de llegar a Bruselas centro es mediante un camión que te cuesta más caro que el tren que te lleva al aeropuerto que está más cercano. Generalmente estos vuelos baratos no solo te llevan al aeropuerto más lejano de las ciudades, sino también en los peores horarios. Considerar, por ejemplo, si vas a un lugar que no tiene transporte las 24 horas, y resulta que tu vuelo sale a las 7 de la mañana, pues entonces desde las 4 de la mañana te tienes que transportar al aeropuerto para que tengas suficiente tiempo para llegar, hacer check-in y todo lo que tengas que hacer antes de abordar. Y pues obviamente si a las 4 de la mañana no hay un transporte, ¿qué vas a hacer? Pues pagar un taxi. Y como es en un aeropuerto que está mucho más lejos de la ciudad, pues entonces todo lo que te ahorraste en vuelo y hasta más lo vas a ir pagando en taxi. Entonces por eso a veces los vuelos baratos no te hacen ahorrar, y a veces sale mucho más caro que mejor comprar un vuelo que te va a salir a lo mejor 20 euros más caro, 30 euros más caro, pero que sabes que vas a llegar a la 1 de la tarde cuando todavía hay sol, cuando está el transporte activo, y bueno, y que el aeropuerto queda muy cerca de la ciudad y que tiene conexión directa con tren, o simplemente incluso puedes tomar un taxi y te va a salir barato. Entonces ahí ya ahorras más comprando un vuelo que no es barato. Es que a veces vemos los precios y nos gana el impulso y ni siquiera checamos ni a qué aeropuerto están llegando, ni tampoco a qué horas. Únicamente checamos el precio de la ciudad a donde queremos ir, y ya con eso lo compramos. Y la verdad es que aquí es en donde se cometen la mayoría de los errores de viaje, que nos cuesta bastante dinero. Bueno, esto es todo por este video. Espero que les sea útil y que obviamente lo tengan siempre en mente para que no los comenten, no les cueste dinero. Y bueno, obviamente tiempo también. Y bueno, que tengan un excelente día. Hasta luego.